Bueno, ya obviamente les voy a pasar aquí toda la gestión del acceso vascular. Me voy a referir básicamente a una experiencia que hemos tenido nosotros en un proyecto que iniciamos entre los años 80, finales de los años 80, lo empezamos a desarrollar y hicimos un centro vascular en el hospital universitario. Desde ahí tratamos de aplicar la política para una región del Estado. Y este fue el resultado más o menos de lo que nosotros pudimos hacer. Entonces, esta es una experiencia que yo quiero compartir y porque vamos a ver una realidad nuestra. La realidad nuestra es que nosotros queremos movernos en muchos países en América Latina, una gran limitación en los recursos. Si nosotros nos ponemos a gastar la plata, nos acabamos la plata del Seguro Social. Solamente en el programa de hemodiálisis. Bueno, que a nosotros nos hemos visto obligados a hacer una gestión realmente de lo que es la parte del acceso vascular. Y yo voy a tratar aquí a mencionar más o menos el porcentaje de los costos que esto representa. Por ejemplo, nosotros sabemos que el acceso vascular es fundamental para la sobrevida y para el bienestar de la persona. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y esa es parte de esto. Sin embargo, como yo lo he dicho, el talón de Aquiles nuestro en eso y va a seguirlo siendo durante las próximas generaciones mientras exista el hemodiálisis. Ahora, ¿por qué razón? Porque, bueno, la creación de acceso vascular no es nada sencillo y la preservación es otro problema. El gran problema, y yo lo quiero tratar, es el tema de los costos, además. Porque los costos son una amenaza para la economía de nuestros países. Claro, y eso tenemos que ser absolutamente realistas. Nosotros podemos hacer programas de alta tecnología para tratar de preservar acceso vascular, pero muchas veces desarrollamos la tecnología, la más sofisticada, y nos olvidamos de los pasos más sencillos tempranos que tenemos que hacer. Y es hacer una buena gestión de los recursos que tenemos, o de los pocos recursos que tenemos. Ahora, ¿cuál es el impacto del acceso vascular? Fíjense en este estudio, son alrededor de 25% de los costos anuales de hemodiálisis. Yo estimo que puede ser incluso más que eso. Entonces, la creación de los centros para gestión de acceso vascular es fundamental. Fíjense que el proyecto de guías latinoamericanas que estuvimos haciendo recientemente, una de las cosas que se trata, entre las normas o entre las guías, las sugerencias que se hacen, es la creación de los comités de acceso vascular. Tiene que haber acceso, el abordaje de este problema necesita ser multidisciplinario, obligatoriamente multidisciplinario. No puede ser delegado a una especialidad, a una individualidad ni nada. Tiene que ser algo multidisciplinario, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Estos son grupos multidisciplinarios donde están. Como les digo, nosotros teníamos ahí cirujanos de accesos, nefrólogos, por ejemplo, un nefrólogo intervencionista, otro radiólogo, etcétera, incluido el personal de enfermería. Yo creo que juega un papel fundamental. Nosotros a veces vemos la sobrevida de los accesos vasculares. Y hay ciertos cirujanos que se echan flores diciendo, mira, tenemos acceso vascular de 20 años. No, señor. Esa es en gran parte esa sobrevida de 20 años, resultado del entrenamiento y la calidad del personal de enfermería que tenemos. Y a veces no lo decimos. No lo decimos, nos lanzamos yo he visto publicaciones de Kid International para abajo. Y todo el mundo diciendo, nunca hablando de realmente la realidad. ¿No? Bien. Ahora, se definieron una serie en esta guía latinoamericana se definieron criterios e indicadores de calidad. Además de eso, diseñamos un plan secuencial de accesos vasculares, de los cuales se sometieron se presentaron las sugerencias de diferentes centros. Nosotros participamos y dimos algunas sugerencias que están por ahí también. Y además de eso,
se elaboró un protocolo preoperatorio y postoperatorio específico. Que también se definieron los indicadores, ¿ya? Para comparar los resultados con la literatura. Aquí los tenemos, no voy a mencionarlos todos, pero siempre cada centro, y eso es muy importante, cada centro debe hacer un análisis, ¿ya?, de todos estos parámetros. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes prevalentes con cada una de las variantes de acceso, las tasas de los catéteres temporales, la sobrevida de sus accesos. Yo creo que esa es una de las cosas que falta. Fíjense bien que nosotros no tenemos, salvo algunos centros en Argentina o en Chile, pero nosotros no contamos con estadísticas de acceso vascular. Es decir, no tenemos. Yo quiero saber si cada uno de los países latinoamericanos puede tener o puede aportar y decir, de tal tenemos tantos pacientes en diálisis, esta ha sido nuestra sobrevida de acceso, esta es nuestra rata de complicaciones. No existe. No existe. De eso tenemos un grave problema allí. No sabemos qué es lo que está pasando realmente en la mayoría de parte de los centros o de nuestros centros. Ahora, ¿cómo reducir la morbilidad? Utilizar los costos. Ahora, idealmente deberá el paciente tener o contar con un acceso permanente, pero esto implicaría pues que hay que remitir tempranamente al paciente, pero esa no es nuestra realidad. Aquí casi todos, por no decir virtualmente todos, en la mayor parte de los países latinoamericanos, los pacientes, con algunas excepciones, llegan con el catéter. Y esa es la realidad, no se le ha creado ninguna fístula antes. Esa es la realidad que tenemos. El paciente nos diga así, ¿o es diferente acá? En la mayor parte, no. Bueno, por ahí tenemos el primer problema. Entonces, el retraso, por supuesto, son los lapsos de espera, las condiciones generales del paciente no permiten realización. Otro problema que tenemos, la mayor parte realmente no tiene experiencia en creación de acceso vascular y la mayor parte de los nefrólogos que tenemos que hacer nuestra mea culpa, ya desconocemos totalmente el aspecto de la creación del acceso. Y le voy a decir algo, a nosotros nos llega un paciente y le decimos, ¿qué brazo tiene? ¿Usted es zurdo o derecho? Yo soy derecho, doctor, cuídese el izquierdo. Y jamás hemos puesto un torniquete para ver y hemos examinado al paciente jamás. ¿Está claro? Y a veces puede ser que el paciente realmente, donde tenía las venas adecuadas, era del lado justamente donde le estábamos diciendo que no se cuidara. Esto es una realidad. Entonces, todo eso va impactando, digamos, entonces a extremos terribles, que muchas veces se asocian con una gran morbilidad y sobre todo con una gran problema de costos. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo que tenemos que tener nosotros en mente? Obviamente las fístulas arteriovenosas autogénicas, porque por todas las consabidas ventajas que no las voy a mencionar. ¿Qué problema tenemos con las prótesis? Bueno, tenemos problemas de costos, tenemos riesgo de morbimortalidad y que eso ya absolutamente mayor que en los pacientes portadores de prótesis de Permacax. Eso es absolutamente conocido. Ahora, fíjense bien, si nosotros comparamos los costos, miren, nosotros sabemos, y esto no lo voy a poner en dólares, porque aquí tenemos, cada país tiene su moneda, pero eso lo pongo aquí de forma puramente genérica, con símbolos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la radiocefálica, más o menos en términos de costos que nosotros hemos comparado, ¿bien? Incluso las humerocefálicas son las que tienen absoluta menor costo. Son costos comparativamente mucho menores. Ya la humerobasílica, por supuesto, y la safenopoplitea, por ejemplo, comparada, ya tienen un costo absolutamente mayor costo de anestésico, mayor costo de material de sutura, etc. Todo eso tenemos que tener en mente cuando nosotros estamos manejando un paciente. Bien, no es lo mismo una fístula de estas que una de estas o que una de estas. Es un material y todo eso para nosotros cuenta, porque estos países son sumamente vulnerables en términos de costos. Así que el grupo multidisciplinario tiene que diseñar un plan secuencial. Nosotros no les podemos dejar eso a la iniciativa
y a la buena voluntad del cirujano o de quien sea, del radiólogo o de quien sea. Eso tiene que estar absolutamente definido. Y esto incluye una serie de conceptos básicos. Y fíjense, no los voy a mencionar todos, pero van desde la preservación de las venas apropiadas, ¿ya? Para creación de accesos autogénicos, y en esto involucra un proceso educacional, que no lo hacemos, la preservación de venas centrales de drenaje, que también es un proceso educacional preventivo, un protocolo preoperatorio, un plan secuencial. Hay que definir hasta aspectos de la técnica quirúrgica. Nosotros aquí estamos hablando, por ejemplo, de la estenosis yuxta anastomótica, y una de las causas de la estenosis yuxta anastomótica es que estamos claspeando y estamos desnudando demasiado la vena que vamos a conectar, y eso es absolutamente conocido, lo estamos haciendo. Bien. Yo he visto gran parte de la cirugía, uno de los problemas que uno ve es que utiliza unos clamps, y a veces se utilizan unos clamps totalmente groseros, le producen una isquemia a la pared y le están haciendo eso. Entonces estamos generando un problema, ¿entiendes? Por un problema, un detalle técnico quirúrgico que se puede perfectamente corregir y prevenir ese problema. Solamente para mencionar un ejemplo. Y esto incluye, como le digo, entre todo, la educación del paciente. Por ejemplo, esto es una cuestión sencilla. Yo he pasado por los posgrados, he pasado por diferentes hospitales, y un problema como un paciente con una insuficiencia renal crónica y tiene metido una cánula justamente en la vena cefálica, que nosotros la necesitamos después para hacer una fístula. Y no solo la fístula, que tiene mejor sobrevida, ¿ya? Y que es más fácil de canular. Y lo tenemos ahí. Y yo se lo he probado muchas veces, que esto era perfectamente previsible. Hemos hecho incluso programas educacionales para el personal de enfermería, y explicarles cuando viene un paciente con ese diagnóstico, por favor, cuiden las venas. Esto es un problema que yo creo que nos debemos comprometer todos, no solamente el nefrólogo, sino además de eso el personal mismo. Debe ser parte del entrenamiento de enfermería en cualquier hospital, en cualquier centro de hospitalización. Esta medida nos ayuda a prevenir una gran mortalidad. Muchos pacientes han perdido su oportunidad de tener una fístula normal, común y corriente, con la mejor fístula, simplemente por un desconocimiento del personal. Fíjense, muchas veces nosotros tenemos esta maraña y decimos, ¿dónde le vamos a hacer un acceso? Ahora, por supuesto, hay que determinar el patrón venoso de cada paciente. Yo estoy seguro, yo se lo puse acá, pero estoy seguro que la mayor parte desconoce que no existe un solo patrón venoso. Yo quisiera preguntarle a todo el mundo si todo el mundo sabe que existen por lo menos 4 tipos de patrones venosos, y eso es fundamental para la hora de programar la fístula. Y esto no es, mira, aquí yo no voy a hacer la demostración. Aquí ven ustedes la N de McDonald's, ¿verdad? Por ahí se parece, ¿no? Y aquí este es otro patrón venoso totalmente distinto. Este es un O y un tipo 3. Pero bueno, esto es parte de la cuestión de educación que tenemos que saber. La preservación de las venas centrales de drenaje. Después tenemos, yo realmente creo que estábamos hablando con Tushar. Yo no estoy muy realmente convencido que la vena yugular izquierda sea. La experiencia que yo tengo es totalmente decepcionante para mí. Tenía muchos casos de trombosis de la vena inguinal izquierda. Y nosotros hemos tenido que abandonar, sobre todo en diabético, la colocación de catéteres de ese lado. Porque hemos visto que después de eso nos da serios problemas cuando queremos hacer una fístula del lado izquierdo. Bien. Fíjense, este es un ejemplo de un paciente que tuvo un catéter ahí en toda la circulación colateral, que la trombosis, ahí está. Esto es lo que nosotros encontramos después de un catéter izquierdo. Así que yo tengo una seria duda, y yo creo que esto, bueno, se las comparto nada más, ¿ya? Otra cosa es el protocolo preoperatorio básico. El paciente tiene que estar asintomático. Muchos pacientes llegan con fiebre o desigual, llegan por un proceso infeccioso activo.
Peso seco, muchos pacientes, el paciente se acuesta a hacerse una fístula y se le tiene que levantar de la cama operatoria en edema agudo del pulmón. Y eso ha pasado, yo estoy seguro que los que han hecho la fístula saben. Presión arterial mínima, después de eso la frecuencia cardíaca, pacientes que llevan beta bloqueado. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de monitorear eso? ¿Quién es su médico tratante? El nefrólogo de la unidad. Entonces, el compromiso de nosotros tiene que ser ese justamente, ¿ya? Llevar al paciente en las mejores circunstancias. Fíjense en un paciente con hipotensión ortostática, la mejor calidad de venas que tenga, bueno, eso lo va a llevar a que las pierda la fístula. Una hipotensión en lo que empezó a deambular se le trombosó. Omitir oportunamente la terapia antitrombótica. Hay pacientes que llegan con todo encima, hasta con warfarina sódica han llegado a una cirugía. Y eso es responsabilidad nuestra. Otra cosa es los esteroides, hay que reducirlos. Pacientes que llegan con 50, 60 o más miligramos después la hemoglobina, la albúmina. Pacientes con una hipoalbuminemia, ese es un alto riesgo para trombosar y llegan pacientes hipoalbuminémicos. Los pacientes tienen que llegar con una albúmina más o menos decente porque de otra forma se les va a trombosar el acceso vascular, el prótesis. ¿Okay? Bueno, todo esto son cosas que nosotros hemos hecho en el protocolo. Aquí me refiero a la hipoalbuminemia, el trabajo ya perfectamente documentado. Y la otra es establecer la secuencia de accesos vasculares, que eso no, en muchos centros no está definido y esa es la causa de que haya un desorden y un caos y el paciente sufra las consecuencias. Por ejemplo, fístula radiocefálica. Y fíjense bien que explorar la factibilidad de ambos miembros antes de faltar la siguiente variante. Hay centros donde se agota un solo brazo. Yo creo que eso es totalmente irracional. Creo que en el comité, nosotros llegamos a la conclusión, vamos a manejarlo con la fístula radiocefálica a ambos lados, lo que implica que eso de decirle al paciente que se cuide un brazo y que deje que le desbaraten el otro, es totalmente el primer sofisma que hay que eliminar en nuestra consulta de nefrología, donde el paciente llega a la primera vez. Tienen que cuidarse los dos brazos. El problema no es de los brazos, tienen que cuidarse las venas apropiadas, porque hay venas que no se utilizan para la fístula, hay muchas de ellas que no las necesitamos. Pero ahí tenemos que saber, y el nefrólogo tiene que saber, cuáles son las venas realmente las que examina que el paciente tiene que cuidar. Bien, nosotros hemos incluido en el protocolo, por ejemplo, la fístula cúbito-basílica, que no está incluida, incluso yo creo que todavía ni siquiera creo que aparece en la guía 2. Esta es una fístula excelente cuando se logran hacer. No todos los pacientes lo logran hacer, pero esta es una buena que hemos incluido esto. Incluso tiene una sobrevida bastante aceptable. Bueno, no vamos a comparar la pérdida primaria porque ya lo sabemos de las fístulas autológicas. Otra cosa que hay que definir, o que tiene que definir un comité, es la técnica quirúrgica. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo es evitar la masificación del procedimiento. Porque si tenemos que hacer 10 cirugías en un día, como se hacen unos operativos de 10, yo estoy seguro que muchas de esas fístulas se van a perder, muchísimas. Porque no es lo mismo cuando, ¿entiendes? Hay fístulas, sobre todo las radiocefálicas. Las fístulas se trombosan en las primeras 2 horas subsiguientes. Eso hay que observarlo muchísimo, ¿no? Están viendo qué pasa con las fístulas. Pero otra cosa es identificar pacientes con todo tipo de riesgo. Hay gente que cree que eso es cirugía de accesos vasculares, que eso no es cirugía de accesos vasculares. Eso se puede dar de cualquier forma. Y bueno, en fin. El seguimiento postoperatorio en la fase temprana, hipotensión, trombosis y sangrado. Y fíjense bien, a este respecto, hay cosas que nosotros como nefrólogos tenemos que seguir. Por ejemplo, un paciente, a veces hay que bajarle la terapia, o sea, bajarle los antihipertensivos, sobre todo en las primeras 3 semanas, bajarle los antihipertensivos, ¿ya? Porque recordemos que la fístula y cualquier conexión que hagamos acá es una ruptura en las resistencias periféricas. Muchas veces muchos pacientes con las fístulas recién hechas, pues tienen la tendencia a bajar la tensión. Yo creo que esa es una observación que todos hacemos y tenemos que en ese momento reajustarle
los antihipertensivos y dejarle permitirle que la tensión esté un poquito más alta. Claro, un poquito más, por lo menos en ese lapso, en esos 3 meses, en esas 3 semanas posteriores. Y ese, como les digo, nuestra responsabilidad. Bien, en la política de revisión, pues en la política de revisión tenemos que definir qué es lo racional que debemos hacer en cada caso, ¿ya? Y no tratar de hacer procedimientos heroicos. Porque los procedimientos heroicos únicamente nos causan costos, morbilidad y todo, ¿no? Bien. Ahora, en el entrenamiento del personal de enfermería, normas claras. Normas claras. Y una norma clara es que no debe quedar a libertad, a libre albedrío cuando se va iniciando la canulación de una fístula. La canulación de la fístula tiene que ser hecha por la enfermera que tenga más experiencia. Esto es una de las cosas que nosotros, digamos, que muchas veces pues, dicen, no, esta es la asignación de esta enfermera. Y ella tiene que resolver ese problema, con cualquiera. Nosotros creo que discutimos mucho de eso y el personal de enfermería estuvo de acuerdo en que la persona que lo haga tiene que ser la más experta. ¿De acuerdo? Sobre todo las primeras canulaciones en la fístula. Y creo que eso nos dio un gran resultado. Ahora, tal vez alguna enfermera dirá, bueno, pero entonces ¿cuándo lo voy a hacer? Ya va a tener tiempo de hacerlo. Recuerden que la experiencia se va acumulando y en 3, 4, 5 años a esa enfermera le toca ser la enfermera de primera línea para resolver el problema, para canular ese tipo de fístula. Pero yo lo que siempre insisto es que la experiencia es clara. Y además de eso, trabajar en equipo y evitar estos problemas. Este es el problema, el que nosotros siempre queremos evitar, que esto definitivamente revela una falta de entrenamiento de que lo haga. Ok, ya vamos a terminar. La parte de esta siempre es importante que dentro del protocolo, en la gestión que nosotros hacemos, que le controlen la presión de pie al terminar la diálisis. Esa es una medida que salva muchísimas figuras. Y la educación del paciente, ¿ya? Una de las cosas importantes es cómo prevenir la infección de su acceso vascular. La mayor parte vienen con acceso vascular infectado que se pasa. Bien, para terminar, estos son los datos que nosotros obtuvimos de uno de los centros afiliados al hospital. Este es un centro que tenía 251 pacientes, donde ustedes pueden ver que nosotros logramos el 90% acá de fístulas autogénicas. Aplicando el protocolo estricto, esto que les estoy diciendo, lo hicimos acá. Y piensen que tenía un 36% de diabéticos que tal vez podría argumentar, que tal vez es bajo, pero eso es en el año 2018 y aquí tenemos las variantes que nosotros utilizamos. Aquí son las 4 variantes y ahí los porcentajes. Bien, con esto termino. Fíjense bien, uno de los puntos importantes es la gestión multidisciplinar, y yo creo que esto debe ser el norte que nosotros debemos de seguir. Creación de los centros, los comités que gestionen la parte del acceso vascular y que llevemos realmente un récord de lo que está pasando. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias.